Ok, ahora sí, puesto de pie, Biblias en alto. Esta es mi Biblia, la bendita palabra de Dios. Me preparo a recibir y aplicar la predicación de la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Declaro que mi mente está alerta, mis oídos atentos, mi boca cerrada y mi cuerpo sujeto. Después de hoy, mi vida jamás será igual. Lo proclamo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, así, puesto de pie, vamos a abrir la palabra de Dios en Éxodo. Hoy estoy comenzando una serie sobre la salida de Egipto. Capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que abras nuestro entendimiento hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a Éxodo capítulo 2. El capítulo 1. Vamos a comenzar el capítulo 1, donde dice, versículo 8, entonces, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y la historia contemporánea dice que no solamente fue otro faraón, sino que fue otra dinastía. Parece que la dinastía en el tiempo de José no era egipcio. En cambio ahora sí es una dinastía egipcia. Ellos en ese entonces estaban siendo gobernados por extranjeros, pero ahora sí es, y por eso es que vemos ese nacionalismo en el faraón del Éxodo. El faraón de Éxodo, que es el Ramsés II, según la historia. Entonces dijo a su pueblo, versículo 9, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, porque ellos se habían multiplicado. Es el propósito de Dios, que ellos se multiplicaran ahí en Egipto y pudieran regresar y conquistar la tierra. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces comenzaron a ponerles tributos y comenzaron a ponerles cargas, y ellos construyeron las ciudades de los faraones. Entonces finalmente le dijo a las parteras que cuando naciera un varón que lo matara, y cuando naciera una mujer entonces que la dejara viva. Pero las parteras temieron a Jehová y no lo hicieron. Entonces, versículo 22, entonces el faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Sin embargo, parece que no sucedió, y ellos siguieron multiplicándose. Ahora sí, el capítulo 2, seguimos leyendo: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. O sea, notemos que tanto su padre como su madre de Moisés eran levitas, eran de la tribu de Leví. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, que ahora sabemos que su nombre era María, dicen algunas versiones, otros dicen Miriam, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Qué coincidencia, ¿verdad? Dios todo lo tiene bajo control. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. O sea, Dios pellizcó a Moisés en ese momento. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. ¿Cómo se dio cuenta que era hebreo? No, porque estaba circuncidado.
Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Entonces la hermana le dice: ¿qué te parece si voy a pedir a una de las hebreas que críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, o sea, la madre de Moisés, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¿Cuántas madres quieren que les paguen para criar a sus hijos? Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Vamos un momentito a Hebreos capítulo 11 para ver la referencia que el escritor a los hebreos hace de este evento. Hebreos capítulo 11, que es el salón de la fama de los héroes de la fe. Dice en el versículo 23, Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron hermoso niño y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, siendo ya mayor, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar temporalmente del placer del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la remuneración. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces vamos a regresar ahora a Éxodo capítulo 2. Seguimos leyendo en el versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Ok? O sea, Moisés está tomando la liberación de sus hermanos en sus manos. Ahora dicen hebreos que él prefirió identificarse con sus hermanos que con la casa de Faraón. Rechazó la riqueza, rechazó el título y se identificó con sus hermanos. Una cosa que quiero mencionar aquí. Notemos la crianza que la madre de Moisés le dio. La crianza que él recibió en su hogar. Cuando él creció y la madre de Moisés lo entregó a la hija de Faraón para que ella lo prohijara, ellos le enseñaron todo lo que había que enseñarle desde la perspectiva de los egipcios, toda la ciencia de los egipcios, porque él estaba siendo preparado para sentarse en el trono de Faraón. Él rechazó eso, pero ¿qué crianza le dio su madre? De que él tuvo esa crianza, esa formación, y cuando llegó el momento tomó la decisión de irse a favor de los hebreos y en contra de los egipcios. Sin embargo, está tomando las cosas en sus propias manos. Versículo 12, entonces versículo 13. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahora, cuando llegó a la tierra de Madián, entonces ahí se encontró con su futura esposa, y su suegro le dio entonces a esta mujer por esposa. Él tuvo un hijo con ella, versículo 22. Lo llamó Gersón, porque dijo: forastero soy en esta tierra. Y aconteció, versículo 23, que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su... Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Ahora entonces viene el llamamiento de Moisés, y ya leímos el pasaje donde Dios se le apareció en la zarza ardiendo, y vamos a seguir leyendo hasta donde llegamos. Llegamos hasta el versículo 5, donde Dios le dijo
que se quitara el calzado de los pies, porque la tierra donde él estaba parado era tierra santa. Versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Gracias. Versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y entonces ahora viene el versículo 10, viene el llamamiento de Dios a Moisés. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora, 40 años antes, Moisés quiso hacerlo de su mano y no pudo hacerlo y tuvo que huir por su vida. Ahora, 40 años más tarde, entonces, versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y nosotros muchas veces pensamos así, Señor, ¿quién soy yo para que tú me entregues esta tarea? ¿Quién soy yo para que tú me encargues este trabajo? Yo no puedo. Y la respuesta es cierto, yo no puedo. Pero Dios y yo somos mayoría. Y cuando Dios nos llama, Él nos provee lo que necesitamos. Un misionero a la India, un gran misionero a la India, William Carey, él era zapatero de oficio y entonces él tenía una forma de expresarse en cuanto a Dios y se refería a los 40 años que ellos estuvieron en el desierto y que Dios les proveyó de calzado para los pies y les proveyó de ropa, donde durante esos 40 años no les faltó absolutamente nada. Y entonces él decía, cuando Dios manda, provee zapatos para el camino. Cuando Dios manda, provee zapatos para el camino. Entonces, aquí dice Moisés, ¿quién soy yo? Y así es como Dios lo podía usar. Porque antes, a 40 años antes, él había dicho, yo lo voy a librar. Así Dios no lo podía usar. Ahora, 40 años más tarde, estuvo 40 años en la Universidad de Egipto, dijo alguien. Luego estuvo 40 años en la Universidad del Desierto, apacentando ovejas. Y esas ovejas que él anduvo apacentando por todas partes, después él iba a andar apacentando las ovejas de Israel por todas esas partes. Y él conocía dónde estaba el agua y dónde estaba todo, porque él había estado 40 años ahí apacentando las ovejas de Jetro. Entonces él respondió, versículo 12, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Él estaba en el monte Horeb, el monte de Dios. Ahora aquí hay una conversación muy interesante entre Dios y Moisés. Moisés le dijo a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel, les digo, Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Entonces aquí es donde Dios responde, yo soy el que soy. Es un derivado de donde viene Jehová. Es una parte del verbo ser. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel, el rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Y entonces le dice Dios a Moisés, versículo 19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano
fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Bueno, comienza entonces ahí la discusión entre Dios y Moisés, donde Moisés entonces le dice, pero yo no puedo, y finalmente después que Dios le muestra, entonces versículo, donde ya termina, versículo 13, cuando ya toda la conversación y las pruebas que Dios le ha dado, versículo 13, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Moisés decía, yo no. Y entonces ya Dios se enojó. Y entonces ya Dios le dijo, ve. Así que él regresó, le dijo a su Jetro, voy a regresar a ver cómo están mis hermanos. Y entonces ahí encontramos donde Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón. En el capítulo 5, ustedes pueden estudiar esto en sus casas, es muy interesante. Versículos, al final del versículo 5, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque más bien entonces los egipcios oprimieron más, ¿verdad? A los israelitas. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Entonces Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. O sea, esto está apenas comenzando. Porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Finalmente entonces los hizo echados. Entonces no solamente Dios se presentó a través de Moisés y Aarón ante el faraón, sino que fue testimonio. Él a partir de ese momento no podía negar, él y su pueblo no podían negar de que Dios estuvo ahí y que les dio oportunidad de que ellos se arrepintieran y reconocieran el verdadero Dios. Empieza entonces los conflictos, empieza el capítulo 7, primeramente está la plaga de sangre, luego está la plaga de ranas, luego está la plaga de piojos, luego está la plaga de moscas. Cada una de estas plagas es en contra de uno de los dioses de los egipcios. En el capítulo 9, la plaga en el ganado, la plaga de úlceras, la plaga de granizo, la plaga de langostas y la plaga de tinieblas, que fue la penúltima de las plagas. Ahí van 9. Y entonces, ahora, al final del capítulo 10, versículo 27, Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Faltaba una, la muerte de los primogénitos. Ahora, la muerte de los primogénitos es lo que señala la salida de Egipto. Hasta aquí, Dios ha estado con mano fuerte en contra de los dioses de los egipcios. Pero esta última manifestación del poder de Dios, la muerte de los primogénitos, es donde se hizo la diferencia. En todas estas se había hecho diferencia entre los hebreos y los egipcios. Pero ahora especialmente Dios le dice a los hebreos, pidan a sus vecinos, pidan a sus vecinas, pidan, y les da una lista de lo que ellos necesitaban pedir. Estas cosas que ellos tenían que pedir era para la construcción del tabernáculo. Entonces, todo esto que ellos pidieron, ahí está la lista, entonces era para la construcción del tabernáculo. Ellos no están robándole a los egipcios, ellos lo que están es recogiendo salarios caídos de 400 años. ¿Verdad? Entonces, por eso despojaron a los egipcios, pero no los robaron, sino que les dio mano suelta para darles, y cuando murieron los primogénitos, con más razón, más bien los hacían echados. Pero faltaba uno, la muerte de los primogénitos, donde Dios hizo la diferencia. Entonces viene la Pascua, donde en la Pascua debían ellos escoger un cordero, y ese cordero entonces iba a tomar el lugar del primogénito en las casas de los hebreos. Necesitamos recordar, en todas las casas en Egipto esa noche hubo un muerto, sin distinción. La diferencia entre las casas de los egipcios y las casas de los hebreos es que en la casa de los hebreos el muerto fue un cordero que tomó el lugar del primogénito. Se llama el principio de sustitución. Esto comenzó con Set. Cuando nació Set,
y Eva dijo que él era sustituto por Abel, que Caín había matado. Ahí empieza el principio de sustitución. Entonces ahora el cordero toma el lugar del primogénito. A partir de ese momento, entonces Dios dice en el capítulo 13 de Éxodo de que los primogénitos me pertenecen, porque yo los compré por precio. Porque un cordero tomó el lugar un cordero los pagó el precio de su redención. Ahora ellos debían entonces tomar el cordero, debían sacrificarlo y debían aplicar en el dintel y los dos postes de la puerta, debían aplicar la sangre. Entonces cuando el ángel pasaba, vería la sangre que había sido aplicada y supo que ya hubo un muerto en esa casa, el cordero. Entonces pasaba, la palabra Pascua significa pasar sobre. Entonces el ángel pasaba sobre y ya sabía que ya en esa casa ya hubo un cordero. Esa Pascua es lo que señala la salida. Ahora la Pascua entonces está señalando hacia Jesucristo. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nunca se usa el plural, siempre se usa el singular. Miles de corderos de la Pascua morían cada año. Sin embargo, nunca se usa el plural. Siempre dice el Cordero de la Pascua. Porque cada cordero estaba señalando hacia Jesucristo, el Cordero de Dios. Entonces, ahora, eso marca la salida, esa noche. Entonces ellos salieron y eso marca también la salida en la vida del cristiano. En la vida del cristiano lo marca la salida, es Jesucristo en la cruz. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador personal, entonces posicionalmente en la carrera del cristiano, en la vía del cristiano, entonces así como la salida de Egipto fue marcada por la Pascua, así también para nosotros, entonces lo que arranca nosotros como cristianos es cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, que se hace propicio el sacrificio de Cristo por nosotros, se aplica por la fe, se aplica a nosotros y entonces nos convertimos en hijos de Dios por la fe en Jesucristo como Salvador. Así como la Pascua marcó la salida de Egipto, que es tipo de pecado, es tipo del mundo, así también la cruz y el creer en el sacrificio de Cristo, entonces marca la salida en la vida del cristiano. Y vamos a llegar hasta aquí hoy en nuestro viaje de los israelitas en salido de Egipto. Ya están fuera, pero no están fuera del alcance de los egipcios todavía. La próxima semana vamos a ver el paso por el Mar Rojo y luego cuando llegan al monte Sinaí, lo que eso significa. Vamos a ver eso en el viaje de los cristianos. Pueden repasarlo en 1 Corintios capítulo 10, donde dice que el viaje de los israelitas es tipo del viaje de los cristianos. Puestos de pie, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para esta vida y para el más allá. Ayúdanos, Señor, a entender el significado de los israelitas en Egipto y su salida y lo que eso significa para nosotros hoy, que estamos en el mundo sin Dios, sin esperanza, pero aceptamos a Cristo como Salvador personal y comenzamos en la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, que en esta vida cristiana podamos siempre tener la mira en Jesús, no en los hombres, y que podamos agradarte a ti, honrarte y glorificarte. Que podamos cada día, Señor, seguirte y servirte para tu honra y para tu gloria. Así con la cabeza inclinada, ¿quién quiere levantar su mano conmigo y decir, oremos los unos por los otros, que Dios nos ayude a ser mejores creyentes, a andar este camino para la honra y para la gloria del Señor? Que otros, al vernos a nosotros, puedan verlo a Él, para su honra y para su gloria. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos y pedimos oración los unos por los otros, para que tú nos ayudes a ser mejores cristianos, siempre otros viéndote a ti a través de nosotros, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a esperar un momento. ¿Hay alguna decisión pública?